El Senado acaba de convocar nuevas elecciones y su partido MAS ha aceptado que usted no sea el candidato. ¿Está usted de acuerdo con eso? Mira, todo para aportar a la pacificación de Bolivia. Hemos renunciado a la candidatura, aunque legal y constitucionalmente me corresponde. Ustedes saben que grupos muy violentos empezaron con cierto racismo, fascismo, llegaron al golpismo, pidieron que Evo no sea candidato. Solo me pregunto, ¿por qué tanto miedo al Evo o al movimiento indígena? Pero al margen de cualquier pregunta que me haga, decidí no ser candidato a la presidencia para aportar a la pacificación de mi querida Bolivia. Entonces fue una decisión consensuada con usted. Su partido, el MAS, fue el que lo planteó en el Congreso, así que... Antes de la renuncia, yo decidí, justamente para facilitar el diálogo, si quieren nuevas elecciones, entre comillas, hemos ganado las elecciones a la primera vuelta. No me dejaron acabar mi mandato, que acababa 22 de enero del próximo año. Yo dije, si quieren nuevas elecciones, vamos a las nuevas elecciones, con nuevos actores políticos, nuevo Tribunal Supremo Electoral, y además de eso, sin Evo ni Álvaro. Repito nuevamente, todo para buscar la tranquilidad, la paz en Bolivia. Entonces, ¿usted piensa volver a su país? ¿Piensa volver pase lo que pase? ¿O, como dijo en algún momento, iba a regresar a llevar la batalla dentro de ese país? Si bien no quieren mi candidatura, pero no pueden decir que no vuelva a Evo. ¿Quién no quisiera retornar a su país? Todos tenemos derecho a retornar a un país. Escuché desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, dicen elecciones libres, transparentes, limpias. ¿Cómo se puede entender si hay persecución política? ¿No garantiza el gobierno de facto la lucha de los movimientos sociales en sus justas reivindicaciones y especialmente en la defensa de la vida, en la defensa de la democracia? Ayer, nueva intervención, toma de sedes sindicales del movimiento campesino indígena originario en Santa Cruz, nuevos mandamientos de apremio, pese al diálogo entre algunos dirigentes del movimiento social de Bolivia, aunque, entre comillas, reconocieron, consolidaron un gobierno de facto. Pero pese a eso, sigue persecución, y que diga que no vuelva a Evo o que las persecuciones sigan a exministros, exministras, asambleístas, dirigentes sindicales, eso no garantiza elecciones libres ni transparentes. Mi gran deseo es que se respeten los derechos civiles, los derechos políticos, donde todos somos actores políticos para las nuevas elecciones nacionales. Entonces, para estar claros, primero, ¿piensa usted regresar? Segundo, ¿participar en estas elecciones? No soy candidato, pero todos tenemos derecho a participar, sea votando, sea haciendo una campaña. Tenemos un movimiento político muy importante en la historia de Bolivia. Ganamos 4 elecciones. Yo di 5 elecciones. Mi primera candidatura en 2002 me lo robaron. Ahora la última candidatura de este año también me lo robaron. No estoy resentido, no soy rencoroso. Igual estamos apostando a nuevas elecciones cuando las soluciones sean democráticas, con la participación de todas y todos. Señor Morales, hablando de robar, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo textualmente: el golpe de Estado es el de Evo, cuando pretende quedarse con una elección que no había ganado. ¿Fue usted el que se robó estas últimas elecciones? Yo no puedo entender que Luis Almagro se refiere a la 4ª elección, a la 4ª candidatura. Vino a Bolivia y públicamente dijo: estás habilitado para ser candidato. Me recomendó que gane con más del 50%. Estaba viendo la gran concentración del 18 de mayo de ese año, viendo de helicópteros. Me pidió ver la concentración que hacía en Chimoré, la zona del trópico de Cochabamba, y prestamos el helicóptero, veo del aire,
Y según comentarios, estaban sorprendidos porque concentramos más de 1 millón de hermanas y hermanos. Y yo tenía mucha confianza en la OEA, en Luis Almagro. Pero ahora, solo quiero decir en resumen, el domingo, en la madrugada del 10 de noviembre, se sumó al golpe de Estado. Yo dije a su representante telefónicamente en la madrugada del día domingo 10 de noviembre, si sacan este informe preliminar, usted va a incendiar Bolivia y va a haber muchos muertos. ¿Cómo qué? Luis Almagro se manchó con la sangre indígena en Bolivia. Hay más de 32. Los muertos son más de 32 muertos, señor Morales. Ese mismo grupo, Almagro y la OEA, dijo que las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades. Ese grupo que estuvo ahí y que presenció esas elecciones. Pero una pregunta, entonces, ¿piensa regresar en el futuro próximo a Bolivia? Sí, quiero aclarar. Tal vez haya irregularidades, problemas, pero tampoco en su informe preliminar dice que hay fraude. Además de eso, el informe oficial tenía que dar el 13 de noviembre. Hasta ahora no hay un informe oficial de la OEA, solo un informe preliminar del domingo 10 de la madrugada. ¿Piensa regresar a Bolivia en el futuro próximo? En todo caso, nuestro deseo es volver. Tengo muchos pedidos de los hermanas allá, compañeros de base, llorosas, preocupados. Vuelva, vuelva, vuelva. Y con seguridad, como actores políticos, no estoy diciendo como candidato a la presidencia, podemos aportar para fortalecer la democracia. Nuestro movimiento político ha hecho mucha historia desde la fundación de la República, en lo económico, en lo social, en lo democrático. Y yo solo quiero decirles, en la década del 50 había un partido que ganaba con más del 50-60%. Desde el 50 parte del 60 no hubo ni un partido que ganaba con más del 50 y más del 60%. Y además de eso, con miles de millones, lo que dijo nuestro abuelo Túpac Katari, yo muero, volveré millones, hemos cumplido porque él ha muerto descuartizado por los españoles en 1781 durante la lucha por la independencia. Señor Morales, de 1751 lo llevo al 2019. ¿Piensa regresar a Bolivia en estos próximos semanas, meses? Mucho depende del tiempo. Solo quiero decirle, tengo una información de alto nivel que el Departamento de Estado de Estados Unidos no quiere que vuelva, igual que la derecha boliviana golpista. Yo pido garantías para que vuelva. Tengo todos los derechos para volver a Bolivia. Repito nuevamente, no estoy diciendo va a volver a ser candidato a la presidencia. Ya está definido y decidí no ser candidato a la presidencia. Pero sí, como cualquier ciudadano, tengo que estar en Bolivia para participar en las elecciones. El sábado sus hijos abandonaron Bolivia. ¿Por qué? Mucho amedrentamiento, falsas acusaciones. Yo quisiera nuevamente emplazar a quienes acusaron que hay enriquecimiento ilícito, que presenten pruebas. Pero gracias a Argentina, fueron allá por una cuestión de seguridad y lamentablemente quiero decirles, persecución a la familia del dirigente sindical comprometido con proceso de cambio, persecución, amenaza, amedrentamientos de los asambleístas, de los ministros, exministras, queman sus casas, amenazan con quemar a la familia cuando uno renuncia a su cargo, a la dirigencia sindical. Repito nuevamente, empezó con racismo, pasó por el fascismo, culminó con golpismo. Que sepa el mundo mediante Telemundo. ¿Qué pasó el 10 de noviembre? Porque usted inicialmente hablaba de que le habían convencido a salir del país, ahora habla de un golpe de Estado. ¿Qué fue? Hábleme sobre ese 10 de noviembre, esa reunión que usted tuvo.
Primero, desde el momento que hubo amotinamiento y se sumó al golpismo, la Policía Nacional aumentó las amenazas, la quema de casas. Tantas casas de autoridades del gobierno de entonces, quemados, saqueados, inclusive mi casa, a la sede sindical del movimiento campesino indígena originaria, los tribunales departamentales, y seguían quemando. Yo dije, para que no sigan quemando casas, amenazando a autoridades, renuncio para evitar esa amenaza, esa ofensiva. Una decisión propia de usted, sin presión, simplemente reaccionando, dice usted, a lo que estaba ocurriendo en las calles. Por supuesto, escuchando a los compañeros, pero también viendo, porque ¿qué iba a pasar? Porque los movimientos sociales estaban organizándose al día siguiente tomar la Casa Grande del Pueblo. Ahí iba a haber una masacre. Para evitar masacre, o para que no sigan amedrentando o agrediendo a mis compañeros, he preferido renunciar, pero esa renuncia justamente para evitar hechos de sangre. Más bien, al día siguiente, muertos a bala. En 10 días del golpismo, más de 30 muertos. Quiero que sepan, en mi gestión, ni uno muerto a bala. He cuidado la vida. He hablado bastante con la Policía Nacional para evitar muertos. Lamento mucho que algunos sectores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, ahora me están informando, no es la tropa, pero como hay una instrucción para pasar el golpe. Ha habido golpe de Estado, quiero decir, por la derecha boliviana, la policía, sus comandantes, las Fuerzas Armadas. De paso, la OEA se sumó al golpe de Estado el día domingo en la madrugada. Esas Fuerzas Armadas que usted tuvo mucho que ver con la organización y ciertamente la cúpula es puesta por usted. Pero entonces, ¿usted renuncia voluntariamente? ¿No fue un golpe de Estado? ¿Es que hay o fue un golpe de Estado o usted simplemente reacciona y renuncia? Desde el momento que tomó la Plaza Murillo, el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo, por la gente violenta frente al amotinamiento de la policía, ya estaba el golpe. Y lo que te toca es cómo renunciar frente a este golpe que empezó el 21 de octubre de este año. Señor Morales, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le acusa a usted de haber protegido al hijo del Chapo cuando estuvo en Bolivia para formarse como piloto. Dice que además que tenía credenciales para el Parlamento. ¿Qué dice usted? No, me sorprende esa información. Estoy escuchando distintas informaciones de varios ministros que tienen serios problemas en temas legales, procesos. No quiero comentar, ustedes como periodistas investiguen. No sé de dónde se inventa. A ver, el día que salía mis hijos, dijo que habían ayudado, los hijos no tenían ninguna responsabilidad, cuando ha sido 45 minutos detenido, aeropuerto amenazado, amedrentado, controlado. ¿Cómo empiezan mintiendo como ministros? Yo no conozco quién es Chapo, quién es su hijo, no tengo ninguna información. No sabe nada del hijo del Chapo que estudió en Bolivia y según el ministro, bajo protección de Evo Morales y que tenía más credenciales para entrar en el Parlamento. Usted dice que de esto no sabe nada. No tengo ninguna información. Lamentablemente, como Bolivia nos conocemos, como algunos en base a la mentira tratan o hacen política, en base a la mentira tratan de confundir al pueblo boliviano. Usted sabe que he soportado tantas mentiras. Esta mentira de enriquecimiento ilícito de Bariz, faltando unas semanas a las elecciones, que decían, Evo tiene 325 millones de euros en el Vaticano, dígame dónde está. Esa gente que dijo ahora están de ministros. ¿Por qué no presentan pruebas? La semana pasada dijo ya estaba en Bolivia.
estaba en México, dijo, militares rusos están llegando a Bolivia para recoger a Evo. Qué otra mentira. Ahora, el hijo del Chapo, ¿quién será ese Chapo, Chato? No entiendo qué, ¿no? Entonces, diga que tenía, estaba protegido, otra mentira más. Quiero que sepan, yo me formé con ciertos valores que vienen de la familia. En la familia indígena, el Amazúa, Mayuya, Majeya, no mentir, no robar ni ser flojo. Son valores importantes para el ser humano. Jamás me gusta mentir ni tergiversar. Y lamento mucho, este señores no viene de otra clase, con procesos, con sentencias, ahora ministros. Hacer política en base a la mentira no es bueno para el ser humano. Señor Morales, ¿cómo lo está tratando en México? ¿Ha hablado con el presidente López Obrador? No, sí me conversé con algunos ministros, con el canciller. Aquí muy bien, me siento en mi casa. Nuevamente quiero decirles, el gobierno, el presidente, el pueblo mexicano realmente me salvó vida. Es otra situación que sería harto comentarles cómo pasó en los últimos días, pero estamos muy bien, aunque siempre sufriendo el trabajo, usted sabe muy bien, allí se trabajaba de las 5 de la mañana hasta las 11, 12, inclusive 1 de la mañana, cientos de trabajo, pero estoy seguro que cuando vuelva a Bolivia me organizaré con los movimientos sociales, como siempre, estar juntos, trabajando, debatiendo, conociendo más a mi querida Bolivia. ¿Cómo es su día hoy? Si en Bolivia era trabajo, ¿cómo describiría sus días en México? Esta mañana, a las 6 de la mañana, estaba en el gimnasio, gracias al ejército, las Fuerzas Armadas de México. Tiene el niño al gimnasio, con casi 1 hora de práctica. Me encanta el deporte. Lamento mucho, no hay fútbol ni futsal acá en México. No tengo mucha amistad con grupos. Y después desayuno, comunicarse, llamadas telefónicas, responder los mensajes, reunirme con el Álvaro, nuestro vicepresidente. Digo nuestro vicepresidente porque hasta ahora la renuncia no ha sido rechazada ni aceptado. Entonces pienso que eso sigue vigente legalmente, aunque después de que presentó mi renuncia me siento ex vicepresidente o ex presidente, como también se siente ex vicepresidente Álvaro García Linera. Después de reuniones, algunas invitaciones, como esta entrevista, esa es mi agenda del día. Y entonces, ¿no ha hablado con el presidente López Obrador desde que llegó a México usted? No conversé, pero mensajes de solidaridad, mensajes de apoyo mediante el canciller, mediante otros operadores políticos que tiene el presidente. México le acaba de conceder la residencia. ¿Significa esto que piensa usted de quedarse ahí mucho tiempo? Bueno, hace un momento decía, uno quisiera retornar rápidamente, esperamos que las garantías correspondientes, que inventaron el tema de fraude, cuando detrás de fraude había estado el golpe de Estado. Pero quiero aprovechar esta oportunidad. Si según la OEA hubieran habido irregularidades, pero tenemos 2 investigaciones, uno de Walter Mebane de la Universidad de Michigan, donde dice no hubo fraude. Otra investigación del Centro de Investigación Económica Política de Washington demuestran también que no hubo fraude, inclusive Evo ganó en la primera vuelta. Quiero decirles, estamos organizando una comisión internacional de investigación y para saber la verdad, un grupo, una investigación sobre la verdad y dirán si hubo fraude o no fraude. Al margen de eso, ya están garantizadas las nuevas elecciones, esperamos que de verdad sean elecciones libres, transparentes. ¿Usted ha tenido algún contacto con el gobierno estadounidense? No. Pero quiero decirles, el día lunes, antes de abandonar Bolivia, a nuestro canciller Diego Pari había informado que él estaba dispuesto a colocar un avión para que me saque a cualquier parte del mundo, donde yo decida. Yo solo decía en broma, seguramente ese avión me iba a llevar a Guantánamo, por eso no aceptamos. ¿Usted pensó o tuvo invitación de otros países para usted salir de Bolivia o solo fue México que le ofreció esta ayuda mandándole el avión?
creo que ha sido primero Paraguay. Paraguay, aunque no había logística para ir a Paraguay, saluda al presidente, al gobierno de Paraguay, por este apoyo. Es uno de los países que aportó al salvar la vida. México, en todo caso. También muchas gestiones desde Argentina, mediante el presidente electo. Saludo, agradezco este gesto humanitario. Y después, bueno, hubo muchas llamadas telefónicas de África, de Europa. A largo comentarles algunos voceros de gobiernos, algunos presidentes. Interesante escuchar la solidaridad del mundo. Sí, interesante porque quizás algunos de los aliados que se le veía a usted más cercano, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua, ellos ni los líderes de esos países ofrecieron recibirlo o usted ha entablado conversaciones con líderes de Venezuela, los líderes en Cuba, de Nicaragua. El día lunes, cuando estaba Selva adentro, recibí muchas llamadas telefónicas de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y otros cancilleres, ex cancilleres, muchas autoridades, como también momentos sociales. Y saludo este apoyo, la solidaridad de hermanos presidentes, de dirigentes, casi de todo el mundo. Pero de mandar un avión, México solamente. Cuando ya estaba decidido que íbamos a retornar o salir hacia México, en todo caso, no pedimos que nos mandara avión. Yo estoy seguro, a un llamado, cualquier país solidario estaría a disposición de mandarnos avión. ¿Qué mensaje le mandaría al pueblo en Bolivia que ve estos cambios tan drásticos, ve que el presidente salió en la madrugada del 10 de noviembre? ¿Qué mensaje le mandaría usted a Bolivia? Bueno, como siempre, mucha conciencia, mucha evaluación política, de pasar la historia del pasado, evaluar el presente, revisar los datos económicos y con mucha esperanza seguir pensando que la liberación política, económica, social y cultural siga adelante. Serán pasajes que hemos vivido estos días, pero estoy convencido, con la conciencia del pueblo, las revoluciones democráticas se van a retomar como estamos viendo en los países vecinos. Momentáneamente pueden equivocarse, pero encima de los errores está la esperanza en el futuro de Bolivia. Usted sabe muy bien, sí, los movimientos sociales, el movimiento indígena ha demostrado que Bolivia tiene mucha esperanza. Yo quiero reiterar una vez más, cuando empezó el modelo neoliberal el año 1985, ¿qué dijo Víctor Paz Estenssoro? Bolivia se muere. En 20 años, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. En los 13 años que estuvimos, 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. Un dato importante, en 180 años, vale decir, de 1825 hasta el 2005 nos dejaron con 9.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Año pasado, 2016, hemos dejado con 40.800 millones de dólares, con 10 millones de habitantes. Este es un recurso económico muy importante para Bolivia. Y estaba previsto, quiero que tome nota, a diciembre de este año estaba previsto 43.000 millones. Pienso que no vamos a llegar con tanta violencia, paro que hicieron desde el 21 de febrero. En Santa Cruz, por día de paro, perdieron 3.5 millones de dólares día. Con los conflictos nacionales, Bolivia ha perdido 4 millones de dólares solamente de exportación. Imagínense el perjuicio que causó los grupos violentos. Pero además de eso, quiero decirle, esos grupos violentos incluyen los que estaban no permitiendo, por ejemplo, el transporte, la comunicación en distintas ciudades. Eso empezó el 21 de febrero. Cortaron calles, avenidas, no dejaron recaudar a los impuestos, tomaron empresas estatales, quemaron instituciones del Estado. Claro, después de que renuncié, compañeros se movilizaron, reaccionaron frente al golpe de Estado, frente a la dictadura de la derecha. Entonces quiero decirles que estaba previsto el crecimiento de llegar al PIB 43.000 millones de dólares. No creo que lleguemos, ojalá podamos alcanzar
porque octubre, noviembre, diciembre prácticamente Bolivia se ha perjudicado. Usted habla de estas revoluciones democráticas tan necesarias, según usted. ¿Qué tipo, por ejemplo, remontándose a la historia, qué tipo de revolución democrática piensa usted que es una ideal para Latinoamérica? La revolución ahora no se hace con bala ni con arma, se hace con la conciencia del pueblo y con el voto. Esa es la revolución democrática. La revolución democrática para mí es cómo enfrentar a grupos de poder. Bueno, pero usted estuvo en el poder más de 10 años. Usted fue el grupo del poder desde el año 2006. El grupo de poder en Bolivia desde el 2006 se llama Evo Morales. No comparto. Son los movimientos sociales, el pueblo. Cuando yo digo grupos de poder, los que acumulan o concentran el capital en pocas manos, sin programas sociales, porque el sistema capitalista, ¿qué dice? Los pobres sálvense como puedan. Para mí, Evo no estaba con poder, sí con los movimientos sociales. Ejemplo, cuando llega el gobierno, 38.2% de extrema pobreza. Y el año pasado llegamos a menos del 15% de extrema pobreza. A eso yo llego y le digo, es revolución democrática. Uno ostenta el poder junto al pueblo para atender la demanda de los más humildes, de los más pobres, y no concentrar el capital. Yo cuando he llegado al gobierno, yo bajé el sueldo del presidente, antes eran como 40.000 a 15.000 bolivianos, como 8 o 9 años, sin incremento salarial. Y todos ganan menos que Evo, todo por Bolivia. Yo he llegado a Bolivia, presidente, por la patria y no por la plata. Hasta ahora pueden investigar, es el presidente que menos gana de salario en todo el mundo. Dígame, ¿qué presidente del mundo gana menos que Evo Morales? Le pregunto, por último, ¿usted no piensa que viendo todo como ha ocurrido, no hubiera sido mejor respetar los resultados de la consulta, haberse retirado tranquilamente del poder tras más de una década? No es el Evo Morales que busca el poder. Yo solo, en mi experiencia sindical, pero también como candidato presidencial, al cargo no se busca, el cargo te busca. Los movimientos sociales, casi todos, en su último congreso de la Central Obrera Boliviana, realizado el año pasado, dijo, el único candidato de la COP es Evo Morales. Acepté esta candidatura. Y usted sabe también que legal y constitucionalmente se han allanado el camino para que sea candidato nuevamente, pero a pedir del pueblo, no porque quiere Evo. También la consulta, claramente, que usted dijo que iba a reconocer, no pensó igual. Yo diría, el 21 de febrero de 2006 ganó la mentira. Y también ustedes como periodistas están informados, sabe el mundo entero cómo con la mentira trata de tergiversar. Esa también ha sido la reacción del pueblo boliviano de rechazar esta clase de mentiras que se impone a veces en esta clase de consultas. Pero al margen de eso, en las últimas elecciones ganamos en la primera vuelta. Pese a tantas mentiras, ahora nos los roban las elecciones. ¿Y por qué es otra forma de justificar y se demuestra el golpe? Yo acababa mi mandato el 21 de enero. Con semejante violencia, con semejante agresión y provocación, nos sacan de la presidencia. Es el golpe. Y tampoco respeta la sucesión constitucional. Se autonombra sin posesión. Hay una presidenta golpista que viene, revisen la historia, viene del racismo, fascismo. Lamento mucho que vuelva racismo, fascismo en Bolivia, tal vez en algunos países de América Latina y quién sabe con la influencia de Estados Unidos. Usted ha dicho una y otra vez que los Estados Unidos estuvo detrás de esto y otras cosas. ¿Tiene alguna prueba de que Estados Unidos, pues, de alguna forma intervino? Faltándonos 2 o 3 semanas las elecciones, no me acuerdo exactamente, yo convoqué al encargado de negocios de Estados Unidos, de la embajada, y demostramos con documentos cómo el cargo de la embajada, algunas regiones hacían campaña contra mí. Teníamos grabaciones, dijimos, mira, dice ofreciendo
bobritas, si no apoyan al Evo, si no votan por el MAS. Aunque el encargado de negocios dijo, no vamos a permitir que gente se meta. Carro de la embajada con placas. ¿Y esos son imágenes o videos que usted tiene, que usted los tiene? Bueno, estaba en la Casa Grande del Pueblo. Seguramente la han recogido la derecha golpista que está en la Casa Grande del Pueblo. Pero digo, usted no lo tiene, nadie lo tiene. Yo lo tenía en las oficinas, repito nuevamente, y demostrado con el vicepresidente, con algunas autoridades, al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Lo estoy ratificando. Seguramente es cuestión de recuperar. Si estaría allá, con seguridad le presento si usted quisiera esos documentos. Y segundo, que sea el primer gobierno o Estados Unidos que felicite a la policía y las Fuerzas Armadas por el golpe de Estado. Felicite al golpista. Significa que ha participado Estados Unidos en este golpe de Estado. Pero quiero decir, para mis Fuerzas Armadas, para la policía, algo vergonzoso, felicitado por Estados Unidos por su participación en amotinamiento y en el golpe. Bueno, señor Morales, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar con nosotros en Noticias Telemundo.